Muy bien, buenas. Mi nombre es Luisa y hoy vamos a ver un poco lo de la irrigación del cerebro. Es importante tener en cuenta que tenemos que tener una noción muy básica de lo que es la anatomía humana. Es un tema ya avanzado en la carrera de medicina o de cualquier carrera relacionada a la salud. Es muy importante, inclusive en el caso de que no tengas noción de lo que es la irrigación cerebral, que vamos a partir por generalidades y en próximos videos podemos ir profundizando un poco más algunos temas. Bien, entonces, para hablar de la irrigación del cerebro tenemos que tener en cuenta que el cerebro es un órgano muy importante el cual necesita estar constantemente con una irrigación sanguínea. Sabemos que la sangre transporta una cosa muy importante que es el oxígeno. Entonces, a falta de oxígeno, estamos en una hipopsia, ¿sí? Y ante una hemorragia pasa esto y el cerebro sufre, que puede llevarse a muchas consecuencias, que luego vamos a ver un pantallazo muy pequeño de algunas relevancias clínicas que podemos tener en relación con la irrigación del cerebro. Bien, como vemos acá, las arterias vertebrales en esta imagen podemos ver cómo las arterias vertebrales y la arteria carótida interna van a ser muy importantes en lo que es la irrigación del cerebro. Vemos en una cara inferior, sí, esto es un pantallazo para poder profundizar un poco más, lo que es en una flechita que indica el polígono de Williams. El polígono de Williams va a estar conformada por algunas arterias importantes que hay que saber. Suelen preguntar en los exámenes lo que es el polígono de Williams y cómo está formado. Y la importancia de esta estructura. Eso es una cara inferior y acá vemos una cara de perfil, ¿sí? Una imagen de perfil en la cual también podemos ver como acá de lo que es la arteria carótida común se divide en la arteria carótida externa y la interna. La que sí vamos a hablar mucho ahora y de sus ramas es de la arteria carótida interna junto con lo que es la arteria vertebral, que es la que estoy marcando acá, que también es muy importante. Yo hablo en singular, pero sabemos que son plural. Son dos arterias vertebrales, una derecha, otra izquierda, y dos arterias carótidas internas, una derecha y una izquierda. Cada una de estas dos arterias son importantes porque van a dar ramas importantes. Entonces, como generalidad, partimos que la irrigación del cerebro va a estar dada por dos arterias importantes que va a ser las arterias vertebrales y las arterias carótidas internas. A su vez, estas van a dar a diferentes ramas de que también van a ser importantes porque algunas de ellas forman lo que es la estructura que es el polígono de Williams. Ahora bien, para empezar a ir familiarizándonos un poco más y relacionando, vamos a decir que principalmente la arteria carótida interna es la que se va a encargar de irrigar toda la parte más anterior y superior del cerebro. Y las vertebrales se van a encargar de irrigar todo lo que es la parte más caudal, o sea, la parte postero inferior del cerebro. ¿Sí? Eso hay que tener muy claro. Ahora bien, tenemos que partir, como decíamos hoy, que todo lo que es la masa encefálica necesita nutrientes, ¿sí? Y acá vemos que aproximadamente la masa encefálica pesa 1500 gramos y esta necesita estar irrigada constantemente, ¿sí? Se dice que más o menos necesitamos 800 mililitros, es la irrigación que necesita mandarse hacia el cerebro, ¿sí? Hacia la masa encefálica. Ahora, cada 100 gramos son 50 mililitros, ¿sí? Tenemos que pensar más o menos en lo que puede ser 100 gramos, que necesita esa cantidad de mililitros para que pueda nutrirse bien la masa encefálica. Entonces, este gasto cardíaco constituye la irrigación del sistema nervioso en general en un 15%. Entonces, podemos decir que del consumo del cuerpo un 20% va solamente destinado al sistema nervioso central. Bien, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la importancia de saber de las diferentes ramas de las arterias principales, tanto de la arteria carótida interna y de la arteria vertebral. ¿Sí? La arteria carótida interna tiene 5 ramas importantes que vamos a ir nombrando ahora.
a continuación, y algunas de ellas también van a ser importantes porque forman parte de lo que es la estructura del polígono de Williams, ¿sí? Y después teníamos la otra que es la arteria vertebral. Entonces, las ramas de las arterias carótidas internas, principalmente vamos a encontrar lo que es la arteria cerebral media, ¿sí? También encontramos a lo que es la cerebral anterior, que esta, ¿sí?, va a ser importante porque a su vez esta cerebral anterior va a conformar una arteria que es la comunicante anterior, ¿sí? Entonces, rama de la arteria carótida interna que da a otra arteria importante es la arteria anterior, ¿sí? La cerebral anterior. La cerebral anterior da a una arteria que es la comunicante anterior. Y es importante porque va a pertenecer a lo que vendría a ser el polígono de Williams. Además, también la arteria carótida interna va a dar rama a la comunicante posterior y también a la oftálmica y por último a las coroides anteriores. Coroides anteriores, decíamos que son 5, ¿sí? Entonces los planteamos en nuestra cabeza que la carótida interna, la arteria carótida interna tiene 5 ramas, ¿sí?, que van a estar irrigando diferentes estructuras del cerebro. Como vemos, tenemos que ir relacionando los nombres con las diferentes partes del cerebro, de diferentes zonas de la masa encefálica. Vemos que la cerebral media, ahora vamos a ver en una imagen 3D donde se va a encontrar. También tenemos la cerebral anterior, la comunicante posterior, la oftálmica y la coroides anteriores. ¿Quién da una rama importante que es la comunicante anterior? Va a ser la rama de la arteria carótida interna, que es la cerebral anterior. O sea que la arteria cerebral anterior va a dar o va a formar lo que es la comunicante anterior, ¿sí? Luego decíamos que tenemos una arteria importante que también se va a encargar de la irrigación del cerebro, que va a ser las arterias vertebrales, ¿sí? Esta también va a tener ramas, son 4 las arterias principales que van a estar conformando como ramas de la arteria vertebral, que principalmente encontramos a la cerebelosa inferior. Esto tenemos que saber bien, la rama cerebelosa inferior, y es cerebelosa porque va a estar en relación a la irrigación del cerebelo, pero eh, en una región a nivel póstero y inferior, ¿sí? Entonces va a irrigar a la parte posterior e inferior de lo que es el cerebelo, esta rama de la arteria vertebral. También tenemos ramas como la espinal posteriores y la espinal anterior, ¿sí? Son 2 ramas que van a ir hacia lo que es la médula espinal y van a irrigar una de forma anterior y la otra de forma posterior. Y acá es importante decir que las arterias vertebrales, ¿sí?, a nivel del clivus, ¿sí?, tenemos que tener una noción de la anatomía general básica, de tanto lo que es todos los sistemas y de lo que es la base del cráneo. Vamos a decir que las arterias vertebrales se van a anastomosar. En ese nivel se anastomosan, o sea, se unen, una del lado derecho y otra del lado izquierdo, y forman lo que es la arteria basilar. Entonces, la arteria vertebrales, tenemos de esta, van a salir 4 ramas, de las cuales al nivel del clivus, las arterias vertebrales se anastomosas, ¿sí?, se unen y forman solamente una arteria, que es la arteria basilar. Bien, ahora esta arteria basilar también va a ser importante. ¿Por qué? Porque esta arteria basilar va a tener también ramas de las cuales van a conformar el polígono de Williams. Esta arteria basilar, como vemos acá, va a tener ramas como la rama que es la cerebral posterior, ¿sí?, la arteria cerebral posterior. Otra va a ser la arteria cerebelosa superior, las arterias laberínticas, la cerebelosa antero-inferior y las arterias pontinas, ¿sí? También van a ser importantes algunas de ellas porque van a formar parte del polígono de Williams, como decíamos, ¿sí? Entonces, ir viendo, ir familiarizándonos que la arteria cerebral posterior,
la cerebelosa superior, la laberíntica, la cerebelosa anteroinferior y las arterias pontinas son todo ramas de la arteria basilar, ¿sí? Como vemos, también van a ser 5 las que conforman las ramas de la arteria basilar, ¿sí? Entonces, en nuestra cabeza decíamos dos importantes, de las cuales van a tener ramas, ¿sí? ¿Cuáles son las arterias que irrigan principalmente al cerebro? La arteria carótida interna y lo que es la arteria ventral, ¿sí? Respectivamente, cada una tiene ramas. ¿Cuántas son las ramas de la arteria carótida interna? Dejo un silencio para que puedan decir. Y son 5, ¿sí? Y la arteria vertebral, por otro lado, ¿cuántas son las ramas? Son 4, ¿sí? La cual una arteria que es importante también, que va a ser la arteria basilar, ¿de dónde sale? ¿Sí? De la anastomosis de qué? ¿Sí? De la arteria vertebrales, ¿sí? Se anastomosan a nivel del clivus y forman la arteria basilar. Y como decíamos, la arteria basilar, a su vez, volvemos a decir, tienen todas estas ramas, ¿sí? La arteria cerebelar posterior, la cerebelosa superior, la laberíntica, la cerebelosa anteroinferior y la arteria pontinas. Y acá vemos en esta imagen también que lo puede ayudar a ir familiarizándonos un poco más, ¿sí? Que después vamos a mirar en una imagen 3D, como estaba diciendo, un poquito más profundo para ir repasando y para ir relacionando imágenes con el texto. Decíamos entonces que estas son las ramas, pero solamente de la arteria basilar, ¿sí? Acá, estas estructuras, estas dos que están acá serían las arterias vertebrales que se juntan y forman la arteria basilar, que es todo esto. Esta arteria basilar tiene las diferentes ramas, como vemos estas, que son como pequeñas pelucitas, ¿sí? Que van a abrazar, ahora vemos cómo va a estar abrazando todo lo que es el tallo, forma todo lo que es la arteria pontina. Todas estas pequeñas arterias forman o son las arterias pontinas, que son ramas de la arteria basilar. Decimos que la cerebral posterior también va a ser rama de la arteria basilar. La cerebelosa superior también es rama de la arteria basilar. La cerebelosa inferior también va a ser rama, ¿sí? Como vemos, de lo que es la arteria basilar, ¿sí? Entonces, como vemos, generalidades, decíamos que son 5, ¿sí? Ahí vemos la arteria cerebral posterior, cerebrosa superior, la cerebrosa inferior, la pontina y lo que vendría a ser también la laberíntica, que bueno, acá no aparece, ¿sí? Muy bien, y ahora, antes de pasar a la imagen en 3D, vamos a hablar un poco de cómo estar conformado esta estructura, que es muy importante cuando hablamos de la irrigación del cerebro, que vendría a ser el polígono de Williams, ¿sí? El polígono de Williams es una estructura importante porque si alguien nos pregunta por qué es importante hablar del polígono de Williams, porque esta es la conformación de varias arterias, ¿sí? Importantes, de las cuales va a tener un mecanismo de compensación eh, el cerebro. ¿Por qué? Porque algunas van a ser parte de lo que es una comunicación anterior y otra de lo que es la comunicación posterior, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de comunicación anterior y comunicación posterior? Que la irrigación, ¿sí? Del cerebro va a ser tan fabuloso que va a tener un mecanismo de compensación. Si hay alguna obstrucción en lo que es la parte de todo lo de la parte anterior del cerebro, va a tratar de compensarse con la parte posterior y viceversa, la parte posterior con la parte anterior. Bien, entonces, ¿por qué era importante la irrigación del polígono de Williams? Porque, volvemos a repetir, va a haber una irrigación anterior y una irrigación posterior. Entonces, los componentes de la circulación anterior van a ser principalmente la arteria carótida interna del lado izquierdo y del lado derecho y segmentos horizontales de las arterias cerebral anterior, izquierda y derecha. Y también una estructura que, si recordamos, la comunicante anterior, que era rama de la
cerebral anterior, como vemos acá. Esta cerebral anterior era la que daba rama a la comunicante anterior, que también forma todo lo que es el componente de la circulación anterior del polígono de Willis, ¿sí? Y después hablábamos de la circulación posterior. Esta va tardada por las arterias comunicantes posteriores del segmento horizontal de las arterias cerebral posterior también, ¿sí? Que si recordamos, como aclara acá, nacen de la arteria basilar, ¿sí? La cerebral posterior, ¿sí? Si recordábamos, la cerebral media nacía pero de la arteria carótida interna. La cerebral posterior sí queda, va a salir de la rama de la arteria basilar, ¿sí? Entonces, el polígono de Williams solamente tenemos que ver y decir que sí, que la arteria carótida interna y el segmento horizontal de las arterias cerebrales anteriores junto con las comunicantes anteriores forman lo que es el componente de la circulación anterior, y la circulación posterior va a estar dada por las comunicantes posteriores junto con el segmento horizontal de las arterias cerebrales posteriores, que van a nacer de las basilares. Antes de pasar a la relevancia clínica, vamos a ver ahora sí y poner en práctica un poquito en una imagen en 3D todo lo que estábamos hablando, ¿sí? Cómo está conformado el polígono de Willis, y principalmente quiero que quede claro y que podamos tener una claridad un poquito más amplia de lo que es de las diferentes ramas, de las diferentes respectivas arterias importantes, que era la carótida interna y la vertebrales. Bien, y vamos a ver en esta, ¿sí? Esta es una aplicación que está muy buena, ¿sí? Después puedo pasar cómo se llama, pero acá pueden verlo, se llama Human Anatomy Atlas, se pueden descargar, es gratuito, tanto para Windows como para Apple. Bueno, entonces esta imagen es en 3D y podemos ver a amplio, ¿sí? Con amplitud todas las diferentes ramas. Así no vamos a entender nada, pero de a poquito vamos a ir desglosando. Bien, en una mirada esto es anterior, esto es de perfil y esto es posterior, ¿sí? Ahora bien, lo que está en rojo es las arterias, que es lo que nos importa por el momento. Estas estructuras son importantes y de una mirada más inferior podemos ver y podemos ir relacionándonos dependiendo de las estructuras y de las imágenes que nosotros íbamos mostrando algunas cosas, ¿sí? Pero vamos a ir partiendo despacio, de lo más superficial a lo más profundo. Ahora pregunto, ¿cuáles son las dos arterias que van a irrigar el cerebro? Ya tenemos que estar dominando, sí, porque dije reiterar a veces para que nos quede en la cabeza que van a ser las arterias vertebrales y la arteria carótida interna. Y ahora sí vamos a poner la ubicación a estos nombres que estamos nombrando, ¿sí? Como vemos, esta arteria es la carótida interna, ¿sí? Una del lado izquierdo y otro del lado derecho. Esta saqué del lado derecho anteriormente porque me gustaría mostrar de este lado otras estructuras, otras arterias que no se pueden ver si está el lóbulo del lado izquierdo. Bien, entonces vemos si hacemos un poquito de zoom y decíamos que esta era la arteria carótida interna. Esta arteria carótida interna, dependiendo de la porción en que nos encontremos, va a tener diferente nombre. Fíjense que acá se llama arteria carótida interna porción cervical, porque también vamos a tener una carótida interna porción petrosa. Y también lo que es la porción cavernosa. Y así respectivamente diferentes regiones, ¿sí? Pero todo esto es lo que es la arteria, todo esto es lo que es la arteria carótida interna, ¿sí? Y de una mirada más posterior, vamos a ver esta que está acá, que es la arteria vertebral, ¿sí? Fíjense cómo se hace. Vamos a desvanecer esta vena y vamos a dejarlo ahí. ¿Sí? Vean cómo ven esta que está acá, ¿sí? Es la que va a ingresar, ¿sí? Por acá, y va a ser todo esto la arteria vertebrales. Bien,
¿Por dónde va a ingresar la arteria vertebral y la arteria carótida interna? Imaginemos que esto no está así en nuestro cerebro, esto está mediante estructuras como lo que es la bóveda craneana y la base del cráneo, que sí, si hablamos de irrigación cerebral tendremos que estar teniendo una noción de lo que es la base del cráneo, los diferentes forámenes, y unos de estos que son importantes vamos a tener que saber porque vamos a ver cómo ingresan estas dos arterias a lo que es la parte más importante, que es el cerebro, para poder irrigar todas estas estructuras importantes del cerebro. Bueno, la arteria vertebral precisamente va a entrar por el foramen uval, ¿sí? Por ahí va a entrar la arteria vertebral. Y por otro lado, la arteria carótida interna, ¿sí? Va a entrar por lo que es el foramen cerebral medio, ¿sí? En lo que es la base del cráneo. Podemos hacer un video un poquito más amplio sobre base del cráneo y hablar sobre el foramen un poquito más adelante, ¿sí? Pero por ahora vamos a decir que tenemos que tener en cuenta por cada una de estas estructuras por dónde ingresan, porque foramen, la cerebral, o sea, el foramen cerebral medial va a ser la arteria carótida interna, y por el foramen magno entra igual la arteria vertebral, ¿sí? Y ahora vamos a las ramas, ¿sí? Las arterias vertebrales, como vemos acá, vamos a hacer un poquito más amplio. La arteria vertebral va a tener ramas, ¿sí? Acá no se ven las ramas espinales, ¿sí? No podemos marcar las espinales anteriores y posteriores que marcábamos acá, que decíamos que tienen las ramas espinal anterior y posterior que venían de la vertebral. Pero teníamos otras que acá sí vamos a poder, como son la cerebelosa postero inferior, ¿sí? La cerebelosa postero inferior era rama de la vertebral, si recordábamos, ¿sí? Y otra importante que era la anastomosis, ¿sí? En una cara más anterior y más inferior de esta arteria vertebrales, que juntos formaban la arteria basilar, ¿sí? La arteria basilar, acuérdense que va a ser por la anastomosis y la arteria vertebrales, ¿sí? Y por eso decíamos que son 4 las ramas de la arteria vertebral. Ya dijimos, repetimos de vuelta, la arteria vertebral tiene ramas, ¿sí? La espinal anterior, la rama posterior, que acá no podemos ver, luego sí hay una rama que podemos ver, que es la cerebelosa postero inferior, y la basilar, que es por la anastomosis del lado derecho y lado izquierdo de la vertebral, que es esta que está acá. Bueno, ahora después vamos a ver las diferentes ramas de la arteria basilar, pero antes de eso vamos a ver las 5 ramas de la arteria carótida interna. Y ahí vamos a hacer un poquito más de zoom, vamos a necesitar hacer más zoom en esta imagen y vamos a ir viendo estas estructuras en 3D. Miren bien, ¿sí? Traten de poner pausa en el video y relacionar bien los temas. Vamos a sacar para que no lo confundamos. Bueno, como vemos acá, esta estructura que está acá sigue siendo la arteria carótida interna, y esta es la que va a dar a las diferentes ramas, ¿sí? Decíamos que son 5 ramas importantes. Una de ellas es la cerebral media. ¿Dónde se encuentra la cerebral media? Acá, en el medio. Esta es la cerebral media, ¿sí? En el medio, esta es muy importante. Después vamos a ver en diferentes relevancias clínicas, como por ejemplo en accidentes cerebrovasculares, porque esta es la principal que se suele obstruir, o la que tiene una hemorragia, es la cerebral media. Ok, entonces aparte de la cerebral media decíamos que también teníamos otras ramas, como lo que son la oftálmica. Acá vemos la oftálmica, esta también es rama de la arteria carótida interna. Hasta ahora vamos 2, acuérdense que son 5. Entonces la cerebral media, la oftálmica, y decíamos que también teníamos la cerebral anterior. ¿Dónde debe ser? Si vemos, si relacionamos un poco del sentido común, vemos que esta, que está más anterior, es la cerebral anterior, ¿sí? Acá hablan de segmento, no es necesario que estén mirando esto, solamente pueden ir relacionando, viendo la imagen y escuchando para ir relacionando mejor. Como vemos, se va en la región anterior, ¿ven cómo se va? Todo es el trayecto de la cerebral anterior, y como vemos son 2, ¿sí? Uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Esto es respectivamente tanto para todo lo que estamos nombrando, ¿sí? Del lado derecho y lado izquierdo existe una arteria carótida interna, o sea que vamos a tener
respectivamente las 5 ramas del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces hasta ahora vamos 3. Volvemos a repetir en nuestra cabeza: la cerebral media, la oftálmica, la cerebral anterior, y que acá vamos a hacer un paréntesis porque vamos a ver cómo va a dar rama la cerebral anterior a la comunicante anterior, ¿sí? Ese chiquitito que ven acá que se junta con la otra parte, ¿sí? Es la comunicante anterior. Fíjense cómo se comunican entre estas dos, que son ramas de las mismas arterias de la cerebral anterior. Entonces, del lado derecho y del lado izquierdo se juntan mediante la comunicante anterior, ¿sí? Entre esas ramitas. Imagínense que esto es como una canilla, ¿sí? Diferentes estructuras, diferentes tubos que necesitan mandar agua a diferentes partes de la casa. Fíjense cómo se unen, ¿sí? Estos tubos se unen, ¿sí? Para que puedan tanto nutrir del lado derecho y del lado izquierdo, del lado anterior como del lado posterior, del superior y del inferior. Es muy fascinante. Bien, entonces vemos que hasta ahora decíamos la arteria cerebral media, la oftálmica, la cerebral anterior, y si vemos un poquito más acá abajo, vemos que tenemos otras como la comunicante posterior. Este que está acá, esperen un poquito que no me marca, esta cerebral posterior, la comunicante posterior, también es ramas de la carótida interna, si recordamos, ¿sí? Acuérdense que también es rama de la carótida interna, ¿sí? La comunicante posterior va a ser rama de la arteria carótida interna. Repito, porque en nuestra cabeza vamos a tener que empezar a familiarizarnos, ¿sí? Y ir relacionando toda esta estructura. ¿Y por qué va a ser una comunicante posterior? Porque ya existe una comunicante anterior. Y como vemos, ¿sí? Si vemos acá bien la imagen, esto es más anterior que esto que es posterior, ¿sí? Entonces, comunicante anterior y comunicante posterior. La única diferencia es que la comunicante anterior va a ser rama, pero de la cerebral anterior, mientras que la comunicante posterior sí va a ser rama de la arteria carótida interna, ¿sí? Y después, además de eso, teníamos otra más, que es la última que nos falta, que acá no aparece, que va a ser la arteria coroides, ¿sí? Acá no aparece, ¿sí? No podemos ver, pero podemos después en otros videos ir ampliando un poquito más. Bien, y falta una arteria importante más para poder ir terminando con esto y no empezar a agobiarnos tanto, que era la arteria basilar. La arteria basilar era de la anastomosis, acuérdense, de las dos arterias vertebrales, ¿sí? Y juntos formaban la arteria basilar. La arteria basilar también tiene diferentes ramas, y también vamos a poder decir que tenemos 5 ramas. Las arterias pontinas, que son estos como pequeños pelucitas que van a salir. Estas pequeñas ramitas son las pontinas, ¿sí? También se suelen llamar protuberanciales, como está ahí, pero son las arterias pontinas. También vamos a ver que tenemos la cerebelosa superior, estas que están acá. Esperen que marquemos. Vamos a hacer un poquito más amplio. Esta sería la cerebelosa superior, que es rama de la basilar, ¿sí? Hasta ahora dijimos las pontinas, la cerebelosa superior, la cerebelosa la cerebelosa antero inferior, ¿sí? La cerebelosa anterior porque está de forma anterior, y inferior porque ría la parte inferior, ¿sí? También va a ser rama de la basilar. Entonces tenemos la cerebelosa anterior inferior, la cerebelosa superior, que está acá, la pontina, la laberíntica, que acá no podemos ver, ¿sí? Que también es parte de la arteria basilar. Bueno, entonces volvemos a repetir. Las ramas de la arteria basilares van a ser las pontinas, que son estas como pequeños bracitos. La cerebelosa superior, que es esta que está acá. Y también la cerebelosa antero inferior.
la laberíntica que no están acá, ¿sí? Y esta que también es importante, que es la cerebral posterior. Esas son todas ramas de la basilar. Bien, y como para terminar vamos a hablar de la relevancia clínica. Algunas cosas importantes que tenemos que tener cuando hay una irrigación y hay una falla en la irrigación cerebral es, por ejemplo, lo que son las neurismas intracraneales. Las neurismas intracraneales no son más que otra cosa que cuando hay una dilatación en las arterias a nivel cerebral y que pueden causar un punto de debilidad, que a su vez estos pueden llevar inclusive a una hemorragia interna así a nivel cerebral. Eso es cuando hablamos de aneurismas. Hay a veces que tenemos aneurisma, no lo damos cuenta y puede ante esfuerzo producirse una presión la cual provoca una hemorragia, que eso a su vez me puede llevar a una ACV, ¿sí? Un accidente cerebrovascular, que es otra relevancia clínica cuando hablamos de todo lo que es la irrigación cerebral. Aparte de lo que es la neurisma intracraneales, también tenemos lo que son las disecciones arteriales. Tanto las neurismas como las disecciones arteriales son importantes cuando hablamos de enfermedades vasculares, ¿sí? Entonces, si tenemos enfermedades vasculares que pueden nacer por muchas causas, puede llevarme a tanto a neurismas intracraneales o también disecciones arteriales, ¿sí? No es más que otra cosa que estas se suelen ocurrir en las arterias carótidas y vertebrales, que es cuando falla ¿sí? la integridad estructural de la pared arterial. Esta pared arterial, si vemos y recordamos la histología de las arterias, vemos que va a tener una luz, una adventicia, una túnica intermedia, y de la cual estas pueden llegar a diseccionarse y por ahí puede estar perdiendo ¿sí? Sangre, que a su vez después puede llevarme ¿sí? a un desgarro completo de la arteria. Muy bien, y por último dejo una frase que dicen: los milagros empiezan en nuestra mente, así que piensa en alto y trabaja en consecuencias. Muchas gracias y espero que les haya gustado el video.